buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de la hostelería y de cómo ha vivido esta pandemia y cómo vive la situación a día de hoy, sabiendo que este sábado la Xunta tomaba otras medidas, reducía las restricciones que se estaban tomando. Pues de todo esto lo vamos a hablar esta noche con Emilio Vázquez, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y la Comarca. Emilio, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de nada, de ver cómo estáis viviendo ahora mismo la situación, vamos a hacer un retroceso y me gustaría preguntarte cómo vivisteis los años duros de la pandemia, que parece que ahora, esperemos, poquito a poco vamos saliendo. Yo creo que, bueno, vamos a hacer evaluación de daños, que yo creo que es lo que corresponde después del perjuicio que supuso para nosotros 2 años de pandemia, ¿no? Hace 2 años, el 13-14 de marzo, éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices por lo que lo teníamos todo, no lo sabíamos, no nos privábamos de nada y de un día para otro nos quitaron la libertad, nos pusieron el toque de queda, nos pusieron estado de alarma, nos pusieron un montón digamos que de vocabulario nuevo que no conocíamos. Gracias a Dios no lo conocíamos y a partir de ahí pues nada, tocó sufrimiento mayormente en un sector como es el hostelero, que prácticamente las llevó de todos lados, criminalizado desde nuestro punto de vista. Había, digamos, que normas que se aplicaban única y exclusivamente para nuestro sector y, bueno, perjudicados lo miráramos por donde lo miráramos. ¿Creéis que habéis sido el sector más castigado? Sin duda, por además el sector de hostelería abarca demasiadas actividades, ¿no? Estamos hablando desde un talaso a un camping o a un hotel de 5 estrellas, o un bar. Y yo creo que todos, unidos en su momento, pues hacíamos un balance de la situación y no se salvó absolutamente nadie digamos que de la quema. Nos encontramos con las limitaciones en los restaurantes, con las despensas llenas para los días siguientes al cierre, los hoteles con reservas, los restaurantes con sus reservas. Digamos que había unos hoteles que, bueno, que podían rozar con previsiones a la Semana Santa un 80, un 90%, reservas en restaurantes. No había limitaciones. En ese momento, pues nada, teníamos la tranquilidad de poder trabajar con nuestras limitaciones, pero sin más. Y a partir de ahí cambió absolutamente todo y bueno, nos vino encima un tsunami. Después se convirtió en 6 olas, que yo creo que la situación más crítica fue cuando dijimos que no sabíamos a qué atenernos y la incertidumbre fue lo que yo creo, antes del cabreo, la incertidumbre yo creo que fue lo que más daño nos hizo. Teníamos que improvisar cada 15 días, había medidas nuevas, había recortes nuevos. Y cuando abrían la mano ya estábamos temblando, porque además veíamos el efecto de que si la relajación en la gente pues lleva a más reuniones sociales, tanto familiares, ves que la gente se va ya relajando, teniendo en cuenta que la vacunación lo teníamos presente, la distancia de seguridad y sobre todo la vacuna. Entonces, tanto la vacuna como la mascarilla y la distancia de seguridad era lo que más o menos nos tenía más preocupados, porque era nuestra salvación que la gente fuese responsable y además que hiciese caso digamos que a las recomendaciones. Entre ellas, digamos que la recomendación de que los locales de hostelería en ese momento y después también fueron los locales más seguros para controlar la pandemia. ¿Habéis tenido control de horario, de aforo, cierre de interiores, clausura de terrazas? ¿Cuáles fueron las medidas más duras? Hombre, las del principio yo creo que fueron unas medidas un tanto desordenadas. El no saber, porque además es evidente que esto es nuevo para todos, da lugar a la improvisación. Esa improvisación dio lugar a muchos fallos. Y además, al principio, el comité clínico no estaba asesorado, ni mucho menos por los hosteleros, que le podían decir, mira, lo que estás haciendo es una tontería, esto no tiene sentido. Entonces, hasta el momento que nos unimos las asociaciones, yo creo que no contaron con nosotros y estaban, digamos que, tomando decisiones que, bueno, realmente parecían absurdas.
¿no? Y bueno, independientemente de que hubo un momento en donde se distinguían los ayuntamientos porque unos tenían los bares abiertos y los otros cerrados. Solo había que salir a la calle para saber cómo iban los contagios, asomándote y viendo si había terrazas, no había terrazas, si había barra, 50% de aforo y el horario. Digo, un momentito que cerramos a las 6 de la tarde y después cerramos a las 9. O sea, digamos que después solo abríamos por la mañana, después solo podíamos servir comida o bebida para llevar. Tal vez esta medida de la comida para llevar ha sido algo lo que os ha salvado un poco. Sí, la comida para llevar, en este caso los riders y las plataformas de reparto de comida, pues vinieron en un momento muy oportuno. Sobre todo hay una que promovía el Concello de Ferrol, que bueno, que además yo creo que a los 3 meses ya tenía 50 locales adheridos, y bueno, yo creo que aprovechamos mucho lo que es el no poder servir y tener un mecanismo para poder llegar digamos, a nuestros clientes, aunque fuera poquito a poco, pero bueno, digamos que era una facturación que no teníamos y a partir de ahí encontramos una solución provisional, pero solución al fin y al cabo, y que bueno, seguíamos facturando y seguíamos, digamos que manteniendo el personal gracias a esa pequeña venta, porque el tema del personal yo creo que nos daría solo para un programa entero. Sí. ¿Cómo habéis notado el apoyo de las administraciones? ¿Qué podéis decir tanto de la Xunta, el Estado, el gobierno local? Bien, el apoyo más grande fueron los artes, que yo creo que ahí fue donde yo creo que salvamos los muebles. Y necesario, además, y bueno, contemplado ya como posibilidad de salvar los negocios. Y a partir de ahí, dependiendo de las ayudas que, como siempre, insuficientes y con retraso. Eso es lo que, digamos que juzgamos y sentenciamos como fallo, porque realmente la situación fue tan inesperada como urgente como catastrófica. Coincidió todo en muy poco tiempo y además cerrar durante 3 meses, el diario de caja ponía 0 euros todos los días y los gastos seguían viniendo. Aumentaban. Digamos que a 0 ingresos y teníamos que seguir pagando un montón de cosas que primero venían de atrás, otras ya eran fijas, como gastos fijos, estamos hablando de, digamos que la luz, por ejemplo, ¿no? Alquileres, alguna hipoteca, algo que tienes que seguir pagando independientemente de que haya virus o no haya virus. Y ahí nos encontramos con que, bueno, empresarios que empezaron a tener muchos problemas y empezaron a decir, bueno, estamos pasando hambre, tenemos que empezar a pedir dinero a las familias. De hecho, os concentrasteis en varias ocasiones y eso, decíais que llegaban a pasar hambre. Yo creo, de los primeros en decir que había gente pasando hambre porque no siempre, digamos que cuentas con un margen de maniobra para afrontar situaciones de este estilo y puede haber algún imprevisto que pueda solucionar, pero no un imprevisto de 3 meses, un cierre, y después unas condiciones un tanto extrañas para la reapertura. Entonces yo creo que hubo gente que lo pasó muy mal y entre ellos los empleados. Estamos hablando de que ya no cobraban digamos que el sueldo, sino que tenían un recorte sobre lo que llevaban todos los meses y entonces vivían muy justamente, llegaban a fin de mes con muchas preocupaciones y yo creo que esa situación yo creo que nos ponía a todos muy nerviosos. Pero hoy en día, en este momento, parece, esta sexta ola que ha habido, parece que por el momento se está relajando un poco la situación, el número de personas que tienen la COVID aquí en Ferrolterra va disminuyendo, llegamos hoy en estos días, no llega más de las 1000 personas que son, pero hemos llegado a números bastante desorbitados. ¿Cómo es el día a día de los hosteleros? Pues el día a día, digamos que es lo más parecido a un día normal, de los de antes de la pandemia. Teniendo en cuenta que hay gente con miedo, sobre todo hay gente de edad, y tenemos que seguir, digamos que en alerta porque esto no acabó. Esto no ha acabado, pero sí que ha subido la luz, como es otro hándicap. Subieron casi todas las cosas y bueno, lo que tenemos miedo es tener que empezar a repercutir todas estas subidas en el precio de las consumiciones, porque nos vamos a encontrar con que vamos a ser bastante menos competitivos. No vamos, digamos que no vamos a trabajar igual con unos precios que realmente se nos van de las manos
la gente yo creo que no quiero que considere nunca un artículo de lujo tomar un café, y el ritmo que vamos, tenemos que subirle 5 o 10 céntimos, y quien dice un café, todos los refrescos, que ya pasaron ese umbral del IVA, del IVA, digamos que pequeño al IVA grande, que todos los refrescos azucarados, estamos hablando del 90, subieron automáticamente, solo, sin hacer ruido, pero pasaron de un 10 a un 21, ¿no? Esa subida, esos pequeños recortes. El salario mínimo interprofesional, que tienes que repercutirlo después, los combustibles, en este caso, la energía, nos encontramos con los IPCs, nos encontramos con la subida en el transporte, hace que suba, digamos que, la verdura, la carne, el pescado, el reparto, absolutamente todo. Y nos encontramos con que todo eso tenemos que asumirlo, y si podemos regatear en algunas cosas la subida, me parece bien. En algunos productos siempre lo intentamos, pero yo creo que vamos al final que nos va a pasar la factura, que nos tiene que pasar todo esto, sobre todo la luz, que estamos hablando de que con el mismo consumo estamos hablando de duplicar o triplicar la cantidad de... Parece que se está juntando todo. Estamos, como comentabas anteriormente, antes éramos felices y no lo sabíamos, pero ahora nos estamos dando cuenta exactamente de lo bien que estábamos viviendo y cómo nos quejábamos. Sí, hace 2 años las cosas no eran tan caras, lo teníamos todo, y ahora en 2 años nos cambió la vida. Nos cambió la vida y la organización de los establecimientos. Hay negocios que nunca volverán a ser como eran antes. Nos cambió la vida, nos cambió los horarios, nos cambiaron las costumbres. El teletrabajo, incluso solo el teletrabajo ya influyó, por ejemplo, en los menús del día. En la jornada continua ya influyó en los menús del día. Hay gente que ya no iba, ya no tenía que digamos que parar al mediodía para comer. Entonces, estamos hablando de esos pequeños detalles, de unos desayunos, de un café, de un menú, de una cena, de las cenas, ya las famosas cenas de empresa que se suspendieron, cuando la cantidad de restaurantes que hay no daban ni una sola cena, precisamente por el horario. El cierre del ocio nocturno desde el 15 de agosto hasta cuando cada uno pudo abrir, estamos hablando de la gravedad de las condiciones que nos ponían, que no hacían viable el poder abrir la puerta. Este mismo sábado, como comentaba anteriormente, se reducían esas restricciones y ya no era obligatorio el presentar el certificado COVID. ¿Cómo lo habéis vivido desde la hostelería? ¿Este certificado ha sido también un inconveniente tener a alguien pidiendo? Porque supongo que sería una persona más estando al tanto, o no teniendo que hacer otras cosas, sino controlándolo. La situación era incómoda andar pidiéndole a la gente pues el certificado, y a gente que realmente te ayuda a trabajar. Y entonces ahí, ahora mismo lo primero que voy a hacer es darle las gracias a toda esa gente que nos ayuda a trabajar, que entraba por la puerta con el certificado en la mano, realmente que estaba dispuesta a no poner inconvenientes, no como otros que realmente nos lo hacían bastante difícil. Yo creo que es un alivio ahora mismo el no tener que andar pidiendo el certificado. Hay gente que lo sigue enseñando, gracias a Dios, pero decimos no es necesario, y la idea era que en su momento, y ante la irresponsabilidad de muchísima gente, en los locales no pudieran entrar gente sin vacunar. Y la idea es, en este local no entra gente sin vacunar. Exacto. ¿Por qué? Porque realmente no es tan difícil la vacunación, puede ser negacionista, puede ser lo que quieras, no es tan difícil vacunarse, es una ayuda para todos, digamos que es necesario, queremos estar vivos, y no queremos contagiarnos, vamos a hacer bien las cosas. Exacto, y que una persona no quiera vacunarse porque no lo cree, no tiene que repercutir a una tercera que pueda cogerlo y que le perjudique. Y menos en un negocio, porque Exacto. tú arruinas un negocio de tan pronto realmente ves que hay un brote dentro tienes de... que cerrar. Tienes que cerrar la puerta. Y volvemos a lo de antes, estás viendo desde la puerta de tu local, hay responsables, y a cada vez que los ves, digamos que sin control, estás pensando, esto va a durar más de lo que realmente tiene que durar. Nos está doliendo. Y estás viendo que, que las sanciones no son suficientes, la irresponsabilidad va a un aumento con los botellones, con la violencia incluso de los chavales, que realmente pues veías que el descontrol era exagerado en proporción a las ganas de salir. Y eso nos estaba haciendo daño a todos. Y nos encontramos con que, tienes miedo que esto se alargue. Ya fue bastante doloroso, ya fue bastante sacrificado el sobrevivir, sobre todo siendo autónomo y hostelero, como para que encima estás viendo
que hay gente que no se lo toma en serio. Y nosotros estábamos pensando, bueno, es que este es un riesgo para nuestros mayores. Tú estás saliendo ahora mismo y puedes llevar el virus para casa y mañana te quedas sin abuelos. Pero es que eso, que lo tenga que decir yo y digamos que el chaval que lo quiere entender, que lo entiende, y los que no lo van a entender de ninguna manera, ahí nos encontramos con que esto no queríamos que se alargara, queríamos que la gente fuera consciente. Y repito, distancia de seguridad, vacuna y mascarilla era lo primordial, pero la responsabilidad yo creo que era lo más importante para que la gente supiese lo que tiene que hacer en cada momento. También otra reducción de las restricciones ha sido el pasar, se ha ampliado de 10 comensales para mesa en interior, que estaba en 8, y de 20 en exterior, que estaba en 15. ¿Esto también nos supone una mejora? Hombre, supone una mejora porque las mesas grandes y los grupos, eso ahora mismo da mucha tranquilidad a los grupos, digamos que poder reunirse como hacían. En 2 comensales realmente es poco porque, bueno, una cena, cuando puedes hacer una cena con 14 personas, no con 10, sigue siendo la misma cena y los riesgos siguen siendo muy parecidos. Estamos hablando de que en bodas nos encontramos con el mismo caso. Estamos hablando en interiores, estamos hablando de muchas mesas de 10. Claro, son las limitaciones que tienen que cumplirse. Y 20 en exteriores. Bueno, digamos que es mucho más generoso el planteamiento de poder acomodar a 20 personas fuera y con vistas al buen tiempo yo creo que le vamos a sacar muchísima más utilidad a las terrazas, a los grupos grandes y a las reuniones interiores como exteriores, porque realmente los grupos grandes son los que realmente ponen a andar los negocios. Ayer, por ejemplo, se celebraba el carnaval. ¿Notasteis más movimiento por la ciudad? Sí, sí notamos movimiento. La gente yo creo que tenía muchas ganas de salir. Llevábamos 2 años sin carnaval y bueno, las comparsas que pasaron por allí por la Plaza de España le dieron un alegría y un colorido al día que bueno, incluso no llovía, no como ahora, pero nos ayudó el tiempo durante estos meses. Yo creo que nos ayudó el tiempo a trabajar, digamos que con las limitaciones que teníamos, pero yo creo que tuvimos, no sé, la gente con confianza. Echaba tiempo en la calle porque no llovía, y si estás en la calle consumes, y si tienes confianza en los locales de hostelería, entras. Y si tienes un certificado y sabes que el local es serio, porque está controlado, te controla a ti, pero se controla a sí mismo, porque necesita, ¿me entiendes?, hacer bien las cosas. Sí, ya se vio movimiento el día de carnaval. Este año se va a celebrar Semana Santa, la Semana Grande de Ferrol. ¿Estáis ansiosos a que llegue esa fecha? Porque la gente dice que tiene muchas ganas. Yo creo que soy el primero digamos que en aplaudir la decisión, tanto de Fernando como de César, de tener tan claro que se va a celebrar una Semana Santa. Y eso es una alegría y una confianza para nosotros. Es el único momento, estamos hablando de 10 días, que es lo que dura la Semana Santa, desde el Viernes de Dolores hasta el lunes de Chamorro, hasta el lunes de Pascua. Estamos hablando de 300.000 personas, que es algo que en Ferrol casi no nos lo creemos hasta que realmente nos metemos en los días grandes. 25 procesiones a lo largo de 10 días, mucho ambiente en la calle, mucha gente de fuera, no solo ferrolanos, gente de la comarca, ni gallegos ni españoles, gente de fuera. Y caray, para nosotros es una tranquilidad. Es el momento de vender Ferrol, porque Ferrol lo vendemos, digamos que todo el año. Estamos aquí todo el año. Lo que pasa es que el momento de decir a la gente, estamos aquí, venir, y además aprovechar una Semana Santa para ver lo que podéis poder ver el resto del año si os acercáis. Y aquí es donde toca presumir digamos que de playas, toca presumir de tradición, de cultura, de gastronomía, del nivel altísimo de la gastronomía, y de que, bueno, Ferrol es un sitio con muy buena calidad de vida, en donde, siendo muy acogedora por parte de los hosteleros que somos, en realidad somos los anfitriones. Cuando viene alguien de fuera, lo primero que hace es ir a un local de hostelería. Si realmente le damos un buen trato, estamos vendiendo una buena imagen de Ferrol. A día de hoy, ¿cuántos socios cuenta la asociación? Calculamos que algo más de 500 asociados. ¿Y anterior a la pandemia ese dato era inferior, superior o se ha mantenido? No, aumentamos el número de asociados. Pues esto es muy buena señal. Bien, porque realmente tuvimos que gestionar las ayudas con el conocimiento que tiene la Asociación de Hostelería, estando, digamos que al tanto de todas las novedades, leyendo el DOGA todos los días y además incluso avisando a los asociados, estos son los cambios, y eso nos dio un montón de confianza al resto de asociados, ex asociados
y bueno, gente que nunca se había acercado a la asociación, y yo creo que consideró que éramos los mejores, porque estábamos defendiendo un problema común de 600, 700, 800 locales, y yo creo que conocíamos de sobra todos los cambios que iba a haber con tiempo, nos adelantábamos, esperábamos al DOGA, que no nos quedaba otro remedio. Pero ahí nos encontramos con que el trabajo de la asociación y de las chicas que están con nosotros, empezando por Luisa, que bueno, quiero mandar un saludo desde aquí, y hicieron un trabajo desde luego encomiable. Por otro lado, la peatonalización es una de las noticias que se repiten constantemente con el gobierno, bueno, con este gobierno y los anteriores aquí en Ferrol. Ahora se habla de esa peatonalización, ese cierre al tráfico rodado en Ferrol Bello. La hostelería, ¿cómo ve que cierren al tráfico rodado la ciudad? La hostelería lo que quiere, hombre, quiere la peatonalización, pero ordenada. Vamos a ver, Ferrol poco a poco se va peatonalizando desde hace un montón de años. Empezó, yo creo que fue con la calle Galeano, la calle Real, el tramo de la parte de arriba y la calle Magdalena, y a partir de ahí ya fue siguiendo, digamos que la calle María y otras, bueno, Dolores y calle Magdalena. Y esto va avanzando. Estamos hablando de que ahora la calle de la Iglesia y el Muelle son los siguientes pasos. Pues a lo mejor es la solución para Ferrol, teniendo en cuenta que sacando los coches de la calle, tienes que proponer un parking alternativo. Tienes que dar utilidad a los parkings que ya están funcionando. El de la Plaza de España tiene una planta entera vacía desde que abrió. Tienes que, digamos que, promover un servicio público de transporte, el transporte urbano, para que bien regulado en horario, bien regulado en ruta y buena información, yo creo que ayude a la gente a no traer el coche al centro. Estamos hablando de la gente que viene a comprar, que viene a trabajar o que viene de paseo. Entonces, yo creo que poniendo encima de la mesa unas medidas a cambio de otras, yo creo que se va a convencer mucho más al barrio, al comerciante y al hostelero. Nosotros vivimos de la gente que pasa precisamente por la puerta. Lo que necesitamos es que se acerque al centro. Un centro, por desgracia, bastante abandonado. Bastante, digamos que solo hay que ver los bajos, pero bueno, hay que ver de noche paseando que no hay luces encendidas porque los pisos están deshabitados. Entonces nos encontramos con un envejecimiento de la población y digamos que un comercio que realmente está desapareciendo y no tiene trazas de volver a ocupar. Entonces nos estamos dando cuenta de que el centro, si lo desalojas de coches, pues dale alguna alternativa, porque si no de aquella digamos que acabamos con el centro. Tendremos que ver a ver si salen esas alternativas, porque son, por ejemplo, muchos los vecinos que piden eso, que si peatonalizan, por favor, darme una alternativa, un aparcamiento disuasorio o algo que haga que la gente pueda ir con facilidad y no se vayan a otros municipios donde tienen tan fácil aparcar y el comercio teniéndolo a mano. Hombre, los centros comerciales, cuando planifican su ubicación, lo primero que hacen es, aparte de planificar los metros cuadrados de superficie útil para el comercio, es otro tanto o muchísimo más de aparcamiento. Entonces yo creo que esa es la idea. Para acercar a la gente tienes que darle comodidad. Estamos hablando de que aquí no puedes aparcar el coche en el muelle, ¿me entiendes?, para venir a comprar a la calle Magdalena, sobre todo lloviendo, sobre todo con un carrito, sobre todo con gente mayor, sobre todo con unas limitaciones. Entonces ahí es donde nos encontramos con que vamos a dar facilidades para que la gente se acerque y no vamos a poner, digamos que, inconveniente para que la gente se vaya a otros lados. Emilio Vázquez, ha sido un placer tenerte esta noche aquí en este espacio abierto. Seguiremos atentos de cómo va el comercio, cómo lo estáis viviendo. Esperemos que las restricciones terminen, porque eso querrá decir que hemos terminado ya con esta gran pandemia. Y muchas gracias. Gracias a vosotros. Me alegro mucho de ver estas nuevas instalaciones. Estoy encantado de estar aquí y de volver cuando me llaméis. Y bueno, nada, no quería hablar de la guerra de Ucrania, pero bueno, decir que acabe pronto esto. Pues con este espacio terminamos y me sumo a lo que dice Emilio. Esperemos que termine esta lacra, esta guerra de Rusia. Y hoy terminamos pidiendo esto y esperemos que pronto se termine, que tengan una feliz noche. Ya saben, nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.